Hola, hoy vamos a hablar sobre la afección del lupus en el riñón y para ello cuento con la presencia del doctor Ballarín, que es director del Servicio de Nefrología de la Fundación Puigverd, y la doctora Montserrat Díaz, que es responsable de la atención a las enfermedades autoinmunes del Servicio de Nefrología de la Fundación Puigverd. Muchísimas gracias, doctores, por estar aquí conmigo. Gracias a vosotros. Gracias. Doctor Ballarín, ¿qué posibilidades existen de que el lupus afecte al riñón? Bueno, primero quería decir que la afectación renal en el lupus es una afectación relativamente severa. Sabemos en este momento que alrededor del 50 al 80% de las enfermas que tienen un lupus pueden padecer esta focalidad, esta localización durante su evolución. Entonces, ¿cuáles son las pacientes que tienen más posibilidades de desarrollar una enfermedad renal? Fundamentalmente las más jóvenes. Sabemos que cuanto más jóvenes son esas pacientes, más fácilmente desarrollarán esta enfermedad. También sabemos que las pacientes de raza negra desarrollan más fácilmente, más frecuentemente esta localización. Una cosa también importante de decir es que los pocos pacientes varones que tienen un lupus también desarrollan más fácilmente una focalidad, una localización lúpica. ¿De acuerdo? ¿Y se puede prevenir? Yo creo que es difícil decir que se puede prevenir. Lo que se puede hacer, esto sí, es hacer un diagnóstico lo más precoz posible para que el tratamiento sea también lo más precoz posible y en este caso es más efectivo. Yo creo que para esto hay que insistir en la posibilidad de disponer de equipos multidisciplinarios, reumatólogos, internistas y nefrólogos, y el trabajo en común es el que permitirá hacer un diagnóstico más precoz. O estando atento a algunos signos clínicos o algunos análisis que hablaremos de ellos un poco más tarde. Doctora Díaz, ¿cómo se manifiesta el lupus? En la mayoría de los casos los pacientes están asintomáticos, pero los de las formas más graves son los que más síntomas tienen. Entre los síntomas que los pacientes pueden notar son los edemas en los pies, que es la hinchazón de los pies. Esto se produce por un aumento de la proteína, de la pérdida de proteínas en la orina y de una disminución de las proteínas en la sangre. Esto produce que los pacientes se edematicen. Ese es el signo más común. También puede haber hipertensión de debut, un paciente que no era hipertenso comienza a ser hipertensión. Otra posibilidad es la hematuria. La hematuria es sangre en la orina. La sangre en la orina es poco frecuente, o sea, que el paciente pueda notar. Siempre está presente cuando hay afectación lúpica, pero casi siempre se determina en los análisis. Entonces, ¿qué pruebas diagnósticas se realiza para saber si el riñón está afectado o no? Las pruebas son simples, o sea, es un análisis de sangre y un análisis de orina. En el diagnóstico, sobre todo en el diagnóstico precoz, los reumatólogos e internistas realizan estos análisis en el seguimiento del lupus. Se trata de un sedimento de orina en el que vemos glóbulos rojos y glóbulos blancos en el sedimento. También podemos ver si hay proteínas. La proteína en orina es fundamental porque cuando aparece ya estamos hablando de que probablemente sea una afectación importante del riñón, dependiendo de la cuantía, aunque sí que sabemos que no siempre la afectación histológica corresponde a la afectación clínica. O sea, muchas veces la clínica es indolente, poco importante, y sin embargo la afectación histológica puede ser bastante grave. Por lo tanto, esto es fundamental en el seguimiento de estos pacientes. Una vez tenemos la positividad de estos análisis, lo siguiente que hacemos es indicar una biopsia renal. La biopsia renal es el instrumento principal para realizar el diagnóstico de la nefropatía lúpica. Tenemos 6 clases de nefropatía lúpica. La clase 3 y la clase 4 son las más severas y son fundamentales saber si estas están presentes, porque el tratamiento precoz de esta clase es fundamental para el pronóstico de nuestros pacientes. De acuerdo. Y doctora Ballarín, hablando del tratamiento, ¿qué tratamiento hay para la afección renal?
Esto es evidentemente una de las cuestiones más importantes en la nefropatía lúpica. Yo creo que estos tratamientos también tienen que estar basados en un consenso entre reumatólogos internistas y nefrólogos. Este aspecto es muy importante. Entonces, el tratamiento siempre lo dividimos en dos partes. Una primera parte que llamamos una parte de inducción y la segunda parte que es la parte de mantenimiento. La parte de inducción lo que pretende es conseguir la remisión de la enfermedad, que puede ser más o menos completa, más o menos total. Esta parte dura entre 3 y 6 meses. Y luego está la parte de mantenimiento, que quiere decir mantenimiento de la remisión, es decir, evitar que haya recidivas o nuevos brotes de la enfermedad. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de inducción, el tratamiento de la primera parte, el que quiere conseguir la remisión de la enfermedad, es relativamente agresivo y está basado en la utilización de corticoides, que es un tratamiento que siempre y que seguimos utilizando en el lupus, y de dos tratamientos principales, que es la ciclofosfamida o el micofenolato mofetil. Estos son los 3 tratamientos básicos de la fase de inducción. Ciclofosfamida y micofenolato mofetil son tratamientos alternativos, se utiliza o el uno o el otro. En el tratamiento de mantenimiento se puede seguir utilizando corticoides a dosis muy bajas y sobre todo otros agentes inmunosupresores, y es fundamentalmente la acetopina la que se utiliza. En el tratamiento hay que tener visión, o hay que pensar no solo en la eficacia, sino también en los posibles efectos secundarios de la enfermedad, y yo creo que podemos decir que hemos aprendido en los últimos años a ser muy eficaces y también a manejar mucho mejor estos fármacos de los que hablaba para tener menos efectos secundarios. Y para acabar sobre el tratamiento, yo querría decir que en los últimos años se están realizando muchos ensayos clínicos con tratamientos nuevos, fundamentalmente con tratamientos que se llaman tratamientos biológicos, que están elaborados por células vivas, que tiene la ventaja de tener una diana terapéutica mucho más estrecha, es decir, que tienen menos efectos secundarios que los inmunosupresores clásicos. ¿Qué consecuencias hay en la afectación renal en el lupus? Entonces, yo creo que podemos decir que en algunos casos, que son pocos, hay una resolución, una remisión completa de la afectación renal en el lupus y desaparece la proteinuria, la sangre en la orina y se normaliza la función renal si se ha visto afectada. En otros casos persiste esta pérdida de proteínas y esta pérdida de sangre por la orina y puede ir empeorando la función renal. En un número de casos que es relativamente escaso, menos de un 20% de los pacientes desarrollan una enfermedad renal crónica que hará que necesiten tanto diálisis como trasplante renal. De acuerdo. Doctora Díaz, hablando de la diálisis, ¿qué grado de éxito tiene un paciente de lupus cuando se realiza diálisis o cuando se le hace un trasplante? El grado de éxito es el mismo que la población general a las que se le hace una diálisis o un trasplante como consecuencia de cualquier otra enfermedad. O sea, es equiparable. Por lo tanto, la diálisis y el trasplante son tratamiento de opción para un paciente que ha perdido la función renal por el lupus. De acuerdo, entonces, después de un trasplante o de una diálisis, ¿puede haber unos brotes o una actividad de la afectación renal? Es muy curioso, pero realmente los pacientes, lo que sabemos es que los pacientes lúpicos que entran en diálisis, a partir de su entrada en diálisis, los brotes son escasos, o sea, prácticamente no tienen brotes extrarrenales, y lo mismo que el paciente trasplantado. El paciente lúpico trasplantado, el grado de recurrencia de la enfermedad en el injerto es bajo, es de alrededor de menos de un 2%, recurren en el injerto, y lo que sí es importante es que la recurrencia en el injerto empeora el pronóstico del injerto.
O sea, por lo tanto, para nosotros es una prioridad que no se produzca una recaída de la enfermedad en pacientes trasplantados. De acuerdo, pues yo quiero darles las gracias por estar aquí conmigo y haber desvelado todas las incógnitas que teníamos. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.